92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos. Iniciamos el segmento de análisis, entrevistas, opiniones. Hoy día lunes 15 de noviembre del año 2010. Estamos realmente acercándonos a pasos acelerados a la conclusión del año 2010. Recordemos que ya para el 15 de enero del año 2011, en circunstancias normales, estaríamos con la posesión del nuevo presidente de la República, pero con el cambio de las leyes tuvimos la reelección del presidente Rafael Correa, que estaría cumpliendo año y medio del nuevo periodo presidencial, ya que se posesionó en el mes de agosto del año 2009. Y en relación a esto, la noticia del fin de semana fue la convención de Alianza País, que cerró aquí en la ciudad de Guayaquil, y que decidió, en lo medular que queremos destacar, decidió mantenerse como movimiento político y no como partido político. Inclusive eligen a Galo Mora, un funcionario público, secretario general del partido. Él seguirá siendo el secretario particular del primer mandatario Rafael Correa y a la vez secretario general de Alianza País. Acá la pregunta, y como acostumbramos a hacerlo, es ¿qué diferencia hay entre ser movimiento político y ser un partido político? Debo hacer una primera aclaración. Los movimientos políticos no necesariamente tienen ideología. Los movimientos políticos se crean en la política global, en la política general, la mundial, para ciertas circunstancias coyunturales, momentáneas. Por ejemplo, cuando se forma un movimiento político desde lo social para oponerse a la globalización, para defender la naturaleza, para defender la paz. El movimiento político va articulándose de persona a persona y mantiene una estructura, inclusive jerárquica, pero sin una ideología específica, sino de una ideología global. Puede allí, por ejemplo, por la antiglobalización, unirse personas de cierta tendencia política y otra. No hay una obligación de tener una tendencia política exclusiva. Tampoco el movimiento político tiene la obligación de crear una estructura en base a ¿qué? A un estatuto. El estatuto que le da la autonomía como un organismo independiente de cualquiera que sean las otras funciones, cualquiera que sean las otras organizaciones. El movimiento político no requiere el estatuto, no requiere darle obligación, derechos a quienes son simplemente adherentes. Haciendo un resumen, podríamos estas tres grandes diferencias. Primero, el partido político requiere tener afiliados con derechos y obligaciones. Una persona va a un partido político, y hablando inclusive de la actual ley que obliga a los partidos políticos a reescribirse como tal, con los afiliados, con derechos y obligaciones. Luego debe de tener un alcance nacional, participar en todas las 24 provincias y también tener un financiamiento del Estado. Es el Estado el que financia a los partidos políticos de manera especial en las campañas electorales para financiar la publicidad, la propaganda. Por diferencia, por defecto, el movimiento político no requiere tener afiliados con derechos y obligaciones, sino únicamente adherentes. Por eso es que hay provincias dentro del movimiento Alianza País que solicitaron que se convierta de una vez por todas en partido político, porque necesitan tener en elecciones sus propias directivas como uno de los derechos. Y esa directiva adquiere sus obligaciones. Y cuando se da ya la convención nacional, cada uno de manera independiente va con sus propuestas, las directivas provinciales, porque tienen el derecho de hacerlo. Pero si solo son adherentes permanentes,
es relativo también, podríamos decir que hay algún derecho de opinar, de hablar, pero no es una decisión de asamblea mayoritaria que obligue a respetar ese derecho de quien es afiliado al partido político. Ahí hay una gran diferencia entre movimiento y partido. Y luego también el movimiento no necesita ser de alcance nacional, sino local, provincial, y no en todas las provincias, no en todos los cantones, de tal manera que la articulación del movimiento es más flexible y de esa manera permite, inclusive para la elección de los candidatos, que no sea con la obligación de la elección primaria, a pesar de que Alianza País sí utilizó esta herramienta democrática para las últimas elecciones, pero no para presidente, sino para, recordemos aquí en Guayaquil, para prefecto o prefecta, porque salió elegida Pierina Correa, en una lid electoral interna que se llaman las elecciones primarias. Pero para la elección de presidente no tiene la obligación un movimiento para elegir al candidato. El partido sí lo tiene. E inclusive ahora en esta nueva ley de partidos o de elecciones, de participación ciudadana a través de las elecciones, es obligatorio para que no exista más la partidocracia. Pero aquí viene una gran diferencia. Al movimiento político en el Ecuador sí se le permite participar en política. En el mundo, la política, los estudiosos de la política, saben muy claro que los movimientos políticos no participan en elecciones, porque no tienen un estatuto, no tienen una ideología clara para que la ciudadanía sepa a qué atenerse. Ese es el riesgo que existe cuando en el Ecuador sí se aceptan que los movimientos políticos también participen en las elecciones, que lleguen al poder. Esta es una especie de diferenciación global. Vamos ahora a analizar un poquito más las responsabilidades que tienen los partidos políticos. Cuando crean estatuto y le dicen al ciudadano cuál es su verdadera ideología. Y digo verdadera porque tienen que escribirla. Los partidos políticos tienen que ponerla en blanco y negro. Y tienen inclusive que crear escuelas de ideología dentro de sus propios partidos, para que quien se afilie sepa, además de los derechos y obligaciones, sepa qué ideología es la que rige los destinos del partido. Esto es fundamental para crear la madurez política dentro del ejercicio de la política por parte de los ciudadanos. Los partidos políticos tienen la obligación de redactar su ideología y informarla tanto a los que se afilian como a la ciudadanía en general. Así que la persona independiente, que por ejemplo no es afiliada a un partido, va y consigna su voto en favor de un candidato propuesto por ese partido político, lo debe hacer a conciencia de por qué ideología está votando. Esto es fundamental que los ecuatorianos manejemos y conozcamos, porque es así como la política se va depurando y es así como el partido político o los partidos políticos cumplen esa primera obligación que consiste en articular el poder político del Estado en las manos del gobierno, que es del pueblo. Allí se cumple esa función y característica democrática, de que el poder sea del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Si no es a través de una ideología, de un estatuto, de un partido político, sino solo de un movimiento, ¿quién es el que maneja el poder del Estado, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Ya no es realmente el pueblo, sino que queda en manos de un buró político, de una directiva nacional, del movimiento político. Esta es una, parece, ¿verdad?, una sutil diferencia, pero realmente es muy profunda. Es muy profunda. Acá en el Ecuador debería haber ya que, si se le permite a los movimientos políticos que participen en elecciones, que también nos digan a los ecuatorianos cuál es la ideología, pero en blanco.